el tamaño requerido para la operación que sigue, ¿no? Vamos a suponer que se necesita tamaños bastante pequeños porque la operación que sigue es hidrometalúrgica. Y en hidrometalúrgica, minerales de cobre oxidados o minerales de oro con plata, alguno de ellos. Vamos a ver el caso de minerales con oro y plata. La ecuación que va a representar la hidrometalúrgica importante en minerales de oro y plata es la planteada por Elsner ya hace bastante tiempo, y en esta relación tenemos que el mineral que porta oro con una solución de cianuro con oxígeno que va a estar dentro del agua, que ha permitido esta solución de cianuro, genera una reacción en forma de complejo. Este aurocianuro, de complejo aurocianuro, es lo que luego debemos recuperarlo, porque bueno, es lo que buscamos, ¿no? Recuperar el contenido de oro. El cianuro de sodio es el reactivo que va a usarse para este caso y de cierta forma ha sido satanizado. Sin embargo, si se sabe manejar, si se sabe controlar, no va a tener ningún inconveniente. A pesar de todo lo que, digamos, se tienen normas de cómo manejar el cianuro adecuadamente, siempre ese sesgo político ha llevado a que esté clausurada la vía del cianuro. Tanto así que ya desde el año pasado se ha cerrado la producción de cianuro de sodio en Europa. Antes el Perú se abastecía de cianuro de sodio comprado de Alemania. Ya no producen cianuro de sodio, como tampoco ya compran el mercurio, ¿no? Que es otro contaminante grande en el país. Y al no haber producción de cianuro de sodio, las empresas están teniendo ciertas dificultades, ¿no? El abastecimiento del cianuro actualmente se hace vía contrabando para las empresas que no son formales, y los precios lógicamente a nivel de contrabando son mucho mayores. Pero la minería informal está usando cianuro comprado de esa manera, ¿no? Ingresa por Ecuador y luego se abastecen y les llega el cianuro a sus pequeñas pozas. Eso se supone que es el tema que está luego contaminando y genera muchos problemas. En la minería formal, las empresas tienen registros y autorización, ¿no? Para seguir comprando cianuro. Entonces se produce cianuro, pero solamente para abastecer a las empresas formales. El cianuro se ha usado ya hace más de 100 años. En 1700 se usó ya este complejo, que es el ferrocianuro de hierro, conocido como azul de Prusia, que mayormente se usaba para, de cierta forma, chantajear o ganar algo a través de envenenamientos de algunas personas. No se conocía bien la existencia, pero los que sí lo conocieron manejaron esto un poco en secreto y colocaban parte de este compuesto en los filos de las hojas de algunos libros que eran a menudo leídos por alguien que querían eliminar, e impregnaban con el azul de Prusia. Y la mala costumbre de la gente que cuando pasa de una hoja a otra hoja, el dedo por la lengua para que pueda deslizar el papel, y entonces van impregnándose de saliva con el azul de Prusia y a la boca y al papel, mojaban más y nuevamente a la lengua y se iban alimentando de azul de Prusia, ¿no? Cuando acababan de leer 50 hojas ya estaban sobre el libro, dormidos para siempre. En 1783 ya se dio la solubilidad de oro en soluciones de cianuro, ¿no? Aquí comenzó realmente la hidrometalurgia de los minerales de oro. Luego ya se ha ido haciendo estudios en diferentes lugares y Elsner, este alemán, planteó ya la ecuación que la hemos visto.
De manera industrial, en el año 1887 comenzó en Sudáfrica la aplicación ya del cianuro de potasio. Se fabricaba antes como cianuro de potasio. Y el siguiente año ya se patentó este método y desde acá se ha empezado a usar el cianuro para disolver los minerales de oro. En Nueva Zelanda se usó por primera vez el cianuro en la mina Crown. Luego al siguiente año ya se usó en Sudáfrica y bueno, ha seguido ahí. Y este dato es algo anecdótico, ¿no? En el año 1982 Sudáfrica llegó a producir 700 toneladas, ¿no?, durante este año, que ha sido la producción más alta de un país. Bueno, Sudáfrica ahora está cerca de 200 toneladas, ¿no? Está en descenso. La preparación de las infusiones de cianuro debe hacerse a concentraciones bajas. Ojo con esto, deben ser concentraciones bajas, entre 100 a 500 partes por millón, con su equivalente porcentaje de 0.01 hasta 0.05%. De manera tal que aquí no vamos a usar, no se emplea mucho cianuro realmente. El oxígeno viene con el agua. Sabemos que el agua es universalmente conocida como el mayor disolvente que tenemos en la naturaleza. Disuelve muchas sustancias, también disuelve algunos gases. Y los gases que disuelve es muy poco, casi nada de metano, mucho CO2, bastante oxígeno. Y esta característica del agua de disolver algunos gases pues sirve para las operaciones y procesos donde se emplee, donde se necesite el oxígeno. El oxígeno que está disuelto en agua a temperatura y presión constante bordea 9 ppm como concentración. Mientras la temperatura del agua se mantenga en el rango normal, habrá siempre 9 ppm. Pero sabemos que la temperatura tiene una importancia muy grande para cambiar la concentración de los gases y, lógicamente, para el oxígeno dentro del agua, la temperatura tendrá también una importancia grande. Imaginemos que tenemos un recipiente, un vaso, un cilindro, un recipiente de cualquier volumen o un poco de agua. Dentro va a existir una cierta cantidad de oxígeno disuelto. Hacemos el análisis de ese líquido y encontramos 9 ppm a las condiciones en que está. Sin embargo, por alguna razón, por ejemplo, en la ecuación que hemos visto se necesita oxígeno y ahí está como reactante, es decir, que se va a consumir para producir el complejo. No aparece en la ecuación, en la fórmula del complejo formado, pero forma parte de las reacciones, como vamos a ver. Entonces el oxígeno que está disuelto en agua se va a ir consumiendo, como cualquier reactivo. Partimos de una concentración de 9, a cabo de un tiempo estará en 7, estará en 5 y va a ir bajando. También sabemos que existen fenómenos naturales que permiten la saturación. Cuando tenemos una relación o una interfase y tenemos un comportamiento líquido-gas regido por fenómenos naturales, encontraremos dentro de ellos, por ejemplo, el fenómeno de la transferencia de masa. Entonces, la transferencia de masa es el paso de sustancias de una fase hacia otra, y ese paso de una fase hacia otra está regida mayormente por la concentración
de las sustancias que van a hacer transferencia. El punto de salida es desde la zona donde la concentración es más alta y va hacia los lugares donde la concentración de esa sustancia es menor. Ese es el motor o el impulso que tiene la transferencia de masa para que se dé ese fenómeno por difusión. Es decir, que va a haber un recorrido de ciertas sustancias que están con una determinada concentración hacia otra zona donde ahí la concentración de esa sustancia es menor. Entonces se va a dar transferencia de masa en ese depósito de agua, si es que ahí se produjo la reacción de cianuración. Tomaríamos una muestra después de tener mucho tiempo de reacción y encontramos que el agua ahí ya no tiene 9 ppm de oxígeno disuelto, sino hay 4 o 3 o 2. Significa que ese oxígeno disuelto reaccionó, pero si lo dejamos ahí el depósito en un tiempo determinado, tal vez una semana, tal vez un mes, volvemos a tomar una muestra después de ese tiempo y encontraremos que está en 9 ppm, como al inicio. Buscamos respuesta a eso y encontramos que en el tiempo, desde ahora hasta el mes o 2 meses, la naturaleza hizo que funcionen los mecanismos de transferencia de masa. Y desde el aire, con la velocidad lenta, lógicamente, que corresponde a una transferencia natural, ha ido pasando el oxígeno desde la fase aire hacia la fase líquida para saturar ese líquido hasta 9 ppm de oxígeno. Si tenemos mucha paciencia, lo dejaremos ahí el recipiente con poco oxígeno y al cabo de un tiempo, un mes, 2 meses, se va a saturar nuevamente de oxígeno y podríamos usar esa solución para volver a disolver minerales de oro. Después que baje la concentración de oxígeno, esperamos ahí con mucha paciencia que vuelva la naturaleza a saturar por difusión, como en el gráfico. Aquí en este gráfico hay un intercambio de oxígeno desde el aire con el oxígeno que está en el agua, ¿no?, en todo este volumen.